¿Qué tal, queridos amigos? Como siempre les saluda el ingeniero Berbesí y en esta oportunidad vamos a comenzar una nueva sección referente a las fuentes de poder de TV. Así que no se retiren porque en breves instantes estaré con ustedes. Ya regresamos. Ya de regreso continuamos. Esta fuente de TV es de un TV de la marca LG de 55 pulgadas. El modelo y el número de chasis o el número de placa se los dejaré en la descripción de este video. Antes de arrancar con la reparación de esta fuente, más o menos les voy a indicar cómo trabaja esta fuente de poder. Al igual que las fuentes de poder de PC, estas fuentes están divididas por una línea donde me separa la tierra fría con la tierra caliente. ¿Cómo diferenciamos la tierra fría con la tierra caliente? Donde tenemos conectada la tensión de la red, observamos una línea que la separa, es decir, de esa línea hacia la izquierda tenemos lo que es la tierra caliente y del otro lado de esa línea tenemos lo que es la tierra fría. De esta forma, pues conocemos que tenemos la etapa primaria y la etapa secundaria. Otra de las cosas que debemos saber para indicar o tener el conocimiento de cómo trabaja este tipo de fuentes, ellas tienen tres fuentes de funcionamiento, que es la fuente de PFC, la de inverter y standby. ¿Cómo la diferenciamos? Lo que es la fuente de standby y la fuente inverter están separadas por esa línea, es decir, están interconectadas entre la etapa primaria y la etapa secundaria. Observen que aquí tenemos lo que es la fuente inverter y la fuente standby. ¿Cómo diferenciamos entre la fuente inverter y la fuente standby? Por el tamaño del transformador. La del transformador más pequeño es la de standby y la del transformador más grande es la inverter. Y por consiguiente tenemos la de PFC. Pero ¿cómo reconocemos la fuente PFC? Por lo general ese transformador suele estar asociado al condensador y a su vez pues este transformador es el encargado de generar los 380 volts. De esta forma nos damos cuenta cómo está constituida o cómo está formada este tipo de fuente. ¿Cuál es la función de cada una de estas fuentes? La fuente de standby pues es la encargada de alimentar la tarjeta main y a su vez es la que permite el control de encendido y apagado, es decir, es la que nos da esa pequeña alimentación de standby para dar el control de mando para que el equipo arranque. La fuente inverter pues es la encargada de generar la mayoría de todos los voltajes y a su vez se utiliza para alimentar el circuito backlight. Ella se encarga de generar bien sean los 12, 5 o 24 volts. La fuente PFC, como su sigla lo indica, PFC, corrector de factor de potencia, es la encargada de duplicar ese voltaje, es decir, transformar el voltaje de 160 a 380. A su vez, se utiliza para alimentar la fuente de standby y la fuente inverter. Ya conociendo más o menos cómo opera este tipo de fuentes, lo que tenemos que hacer ahora es diagnosticar el fallo de la misma. Bueno, una vez que hemos conocido cómo más o menos opera este tipo de fuente, lo que vamos a hacer es diagnosticar el fallo de la misma. La primera prueba que vamos a realizar es que interconectamos nuestra fuente a la red y observemos que genere la tensión de standby. Observamos que genera la tensión de standby y automáticamente ese voltaje comienza a caer. Es decir, que algo está sucediendo en la fuente de standby. Entonces, como tenemos el diagrama de esta fuente, es este diagrama que lo observamos aquí, vamos a analizarlo en el computador. Ya con el diagrama de nuestro computador vamos a identificar las diferentes etapas de funcionamiento. Observen que aquí tenemos el transformador que genera la tensión de standby. Aquí tenemos el de la etapa inverter y por consiguiente el que nos quedaría es el de la fuente PFC. Recuerden que la fuente PFC es la encargada de generar los 380 volts. Una vez que hemos identificado las tres etapas de funcionamiento o las tres fuentes, observemos más o menos cómo funciona la misma. Aquí interconectamos la tensión de la red. Una vez que alimentamos la fuente, por aquí pasa la tensión de la red y la rectificamos a los 160 volts. Esos 160 volts alimentan al transformador de la tensión de standby, pero ese transformador es manejado por este chip. Internamente este chip tiene un MOSFET
que se interconecta a tierra, y de esta forma generamos lo que es el primer pulso de arranque. Es decir, que este chip en el inicio o en el arranque está interconectado el MOSFET a tierra, de manera que podamos cerrar el circuito para generar el primer pulso de standby. Una vez que generamos ese pulso de standby, es monitoreado por este octo, y aquí le manda la señal para que se active la protección en caso de que tengamos una condición anormal. Una vez que ya tenemos la tensión de standby, pues simplemente hacemos un pequeño jumper entre la tensión de standby y power on, y él le da la orden para que se active este octo y arranca el siguiente chip, que es en este caso identificado como el i601. Y una vez que arranca el i601, pues activamos lo que es la fuente PFC y generamos los 380 volts. Y a su vez alimentamos el siguiente circuito de control, que es el que maneja el de la tapa inverter. Pero en este caso pues no vamos a concentrar donde tenemos el fallo. Pues el fallo nos lo está dando pues en la fuente de standby. Ok, entonces como tenemos el fallo en la fuente de standby, vamos a observar cómo opera la misma. Pues en un principio, como les mencionaba, esta fuente arranca con los 160 volts. Este chip internamente tiene un MOSFET que lo cerramos el circuito con respecto a tierra. Entonces es decir que esos 160 volts lo ve el transformador de esta forma. Cerramos el circuito aquí por tierra y de esa manera generamos el primer pulso. Una vez que la fuente arranca, es monitoreada por este octo, y a su vez él le envía la señal a el FB, es decir que es el que se encarga de censar para ver si se mantiene el voltaje de standby o por protección se apaga. En este caso pues la primera vez que hicimos esa pequeña medición observamos que teníamos los 5 volts, y después ese voltaje cayó a 3.5 y empezó a bajar, es decir que este chip se está protegiendo. Entonces en la forma como se ve el fallo, que es que no, el voltaje no sube, baja, en este caso es que el voltaje de una vez comienza a caer y queda en cero, es decir ese voltaje no se recupera. Como este chip, es decir este octo, es el encargado de censar, pues yo en un principio sospecharía de él. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazamos este octo y observemos ese comportamiento. ¿Por qué cambiar ese octo? Porque observen que este octo es el que se encarga de monitorear la salida, y una vez que él mide esa tensión, pues manda la señal al chip para ver si mantiene esa tensión, es decir, comenzaría a oscilar para generar la tensión de standby. Entonces pues nada, lo primero que vamos a hacer es reemplazar este octo y observemos si se mantiene la tensión de standby. Una vez que hemos reemplazado el chip, pues vamos a hacer nuestra prueba de funcionamiento. Entonces vamos a conectar nuestra fuente a la red y hacemos las respectivas mediciones. Medimos la tensión de standby y observen que tenemos 3.5 volts y ya ese voltaje se mantiene, es decir que hemos reparado la fuente de standby. Entonces vamos a ver cuánto tenemos en la tensión de PFC, es decir el corrector de factor de potencia, y observen que tenemos 172 volts, es decir que todavía no ha arrancado la fuente PFC, es decir que en este caso esta fuente va a arrancar cuando le demos la orden de encender la fuente. Entonces para eso simplemente lo que vamos a hacer es jumpear entre power on y standby y vamos a medir la fuente de PFC. Ok, observen que tenemos no hemos arrancado la fuente aún, y en la fuente de PFC tenemos los 170 volts. Entonces para que arranque la fuente de PFC debemos jumpear lo que es el power on y la fuente de standby. En este caso yo ya lo tengo identificado, que es el pin 1 es el power on y el pin 5 es la fuente de standby. Una vez que hacemos el jumper, medimos la tensión de PFC
que en este caso es de 394 volts, es decir, ya ha arrancado nuestra fuente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir todas las salidas. Vamos a medir aquí la salida, que es la de 24 volts, y vamos a medir la de 3.5 volts, que es la de standby. Es decir, que ya nuestra fuente está operando. Ahora vamos a medir la fuente de 12. En este caso, esta es la fuente de 12. Y observen que tenemos 12.02 volts. Es decir, que ya nuestra fuente está trabajando y el fallo era en la fuente de standby, ocasionado por ese octo. ¿Cuál es mi recomendación para este tipo de reparación? Primero que nada, identificar los tipos de fuentes. Conocer cuál es la tierra fría y la tierra caliente, y saber cuáles son las tres fuentes. Una vez que tenemos identificadas las fuentes, pues identificar en qué etapa de funcionamiento se encuentra el fallo. De esta forma, la reparación se nos va a hacer más sencilla. Si desean obtener el diagrama de esta fuente, hagan sus comentarios para poderles compartir el mismo. En el próximo video tutorial les voy a enseñar a cómo reparar una fuente de TV, pero en este caso es para la marca Samsung. Bueno, ya con esto me despido, les doy gracias por su atención y los espero en el próximo video tutorial. No se les olvide suscribirse al canal, por favor compartan este video y les doy gracias por su atención. Hasta la próxima.